de cráneo. En esta oportunidad le pedimos al doctor Luis Fersen Pereira Quintero, quien es actualmente jefe del Departamento de Oftalmología del Centro Médico La Raza, a quien con frecuencia enviamos los pacientes para que complemente los estudios y tratamientos que estos pacientes requieren. El doctor Luis Fersen Pereira Quintero es egresado como médico cirujano de la Universidad Autónoma de México. Posteriormente, el doctor realizó su especialidad como oftalmólogo en el Centro Médico La Raza, en donde actualmente labora. Agradezco mucho la aceptación de la ponencia del doctor y queda con ustedes el doctor Pereira Quintero con el tema manifestaciones neurooftalmológicas en el traumatismo cráneoencefálico. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctora Escajal. Es un privilegio poderme dirigir a ustedes en esta ocasión y pretendemos de alguna forma darles una idea del problema de traumatología ocular que tenemos en la región donde nosotros trabajamos. Para esto es necesario que nosotros nos ubiquemos en lo que es el entorno que nosotros trabajamos. Para ello vamos a darnos cuenta que trabajamos en un lugar donde la densidad de población tiene características muy propias. Es un hospital de concentración. En la imagen que están viendo ustedes es el Centro Médico Nacional La Raza, donde nosotros laboramos, y vamos a ver que corresponde a la zona industrial más importante de la República y el lugar de mayor densidad del Valle de México. Señalo todo esto porque vamos a desarrollar nosotros una serie de datos que si no hago esta aclaración van a ser mal interpretados porque por sus cifras son alarmantes. Cuando me pidieron, la doctora me invitó a venir a colaborar con ustedes, dije yo, bueno, ¿qué les voy a dar? Como ustedes se acaban de dar cuenta en las dos pláticas que me precedieron, se habla mucho de oftalmología porque tiene que ver tanto la cirugía plástica como la cirugía de maxilofacial, tiene que ver mucho con nosotros, o sea, el cráneo tiene una característica anatómica y fisiológica muy bien definida. ¿Qué podríamos aportarle a ustedes como algo nuevo? Lo que podemos aportarle es lo que a mi manera de ver, y espero poder ser útil a ustedes, es qué es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de problemas, pero para eso vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. El número de usuarios que tiene la región La Raza pasa de 4,5 millones de gentes, es decir, es tan importante que rebasa la población total de algunos países de Centro y de Sudamérica. Lo que estamos proyectando en este momento es un orgullo nacional, que es el mural que se encuentra en el Hospital de La Raza, que fue realizado por Diego Rivera y que es algo que nos distingue y nos da mucho orgullo. Lo que vamos a señalar, entonces, no debemos de perder, primero, el número de usuarios es extraordinariamente alto en comparación a cualquier hospital de toda Iberoamérica, y pensamos que probablemente también se incluya la Unión Americana, que no tenga un lugar que tenga más de 4,5 millones de usuarios, en lo que se concentra todo lo que es traumatología ocular. ¿Qué es un trauma ocular? El trauma ocular es un evento súbito, violento, que modifica la arquitectura o la fisiología de lo que es anexos, y estamos viendo en la proyección lo que sería un esquema en el cual, desde el punto de vista lateral, se hiciera una osteotomía y se retirara todo, dejaría expuesto lo que es el globo ocular con sus músculos dentro de una cavidad orbitaria, de la cual se ha hablado ampliamente en las dos pláticas que nos precedieron, y una vista frontal que trata de esquematizar esta condición. La imagen superior trata de hacer un esquema simplificado de lo que serían el segmento anterior, el segmento posterior y otras características. Ahí vemos los pacientes que fueron atendidos en el área de urgencias oftalmológicas del Hospital General Centro Médico La Raza de septiembre del 95 a agosto, del 1 de septiembre del 95 al 31 de agosto de 1996. Las cifras no se alcanzan a ver muy claramente, pero aproximadamente oscilan entre 1.400 hasta 1.800 urgencias que se atienden. De estas, el 75% son urgencias verdaderas y son traumatológicas, que son cuerpos extraños, causticaciones,
conjuntivitis por exposición a radiaciones actínicas, como es la soldadura eléctrica, y otro tipo de condiciones que se dan en lugares altamente contaminados, en los cuales se ven expuestos los individuos a vapores, a humos, etcétera, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, es extraordinariamente alarmante esta condición. Por un lado, a fin de que nosotros podamos tener una comunicación más o menos razonable, nosotros pensamos dividir en lo que es las urgencias en el adulto, las urgencias en el menor. ¿Por qué? Porque la condición biológica, la reacción de los tejidos es absolutamente diferente. Aquí es importante que ustedes vean que realmente el porcentaje de ingresos que se da en relación al número de adultos atendidos es extraordinariamente bajo, anda alrededor del 1 al 2%. Esto cambia totalmente cuando hablamos de los niños atendidos. Es casi el 7, el 8% de los niños atendidos los que ingresan. Otro problema grave en la población infantil es que las lesiones son mucho más severas que las que presenta el adulto. ¿Qué es lo que es importante que tengamos en cuenta cuando hacemos esta valoración? Aquí vamos a señalar nosotros el número, las características y el número de pacientes que se ingresaron con lo que serían los diagnósticos más importantes. Lo más importante, lo que vemos nosotros, es la herida corneal, las heridas esclerales y el estallamiento. Son estas las tres lesiones que se ven más frecuentemente acompañadas con lesiones, o sea, o estas en forma aislada o acompañada de lesiones y alteraciones importantes de lo que serían los anexos. La primera imagen de video, por favor. Vamos a transmitir dos imágenes de video, una congelada y la segunda en forma dinámica, para que nos demos cuenta qué es lo que vemos nosotros. No hay ninguna alteración en que haya lesión neurológica que sea exclusivamente neurológica. Habitualmente va a estar acompañada por lesiones de este tipo, que en este caso es una consecuencia de un proyectil de arma de fuego y en el cual el tratamiento es multidisciplinario. De ahí que en lo personal decidiéramos no traerles algo que no está al alcance, dado que la definición de la atención del enfermo, si no es simultánea en el momento en que se aborda esto, y esto entre comillas, porque a veces las alteraciones neurológicas son tan severas que no nos permiten nosotros hacer un procedimiento que muchas veces es extraordinariamente laborioso y puede durar de 2 a 3 horas, aun cuando no tenga una condición muy severa. El segundo video, si son tan amables, y vamos a ver ahorita las condiciones en que se encuentran nosotros. Comentábamos con algunas personas, vean ustedes lo impresionante que es esto. En este momento lo más importante es tratar de solucionar todas aquellas condiciones que pongan en peligro, ya sea en forma inmediata o en forma tardía, la vida de nuestro enfermo. Por lo cual, por definición, pasaría, aun cuando es importante la función visual para la vida cotidiana, pasaría a un segundo plano. Muchas gracias por el video. Por otro lado, es importante que nosotros nos demos cuenta de lo siguiente. Aquí vemos los resultados de los pacientes que vimos nosotros. Vemos que los resultados por lo que se ve en cuanto a edad, vemos que son las edades más productivas. Sí, dentro de parte de la segunda, la tercera década de la vida, vamos a ver que se presenta la mayor incidencia. Y por otro lado vemos que los resultados son extraordinariamente buenos solo en un porcentaje muy reducido, como es la primera columna. La segunda columna, que sí tiene un margen muy importante, pero que es la diferencia desde el punto de vista legal, que es como máximo 20/200 en lo referente a la agudeza visual, lo que es la ceguera desde el punto de vista legal. Repito, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que en este momento los recursos, al menos en la institución donde yo trabajo, son totalmente actualizados y esto permite que lo rescatemos nosotros. Es necesario señalar que esto requiere de procedimientos altamente complicados, tanto en recursos tecnológicos como es el vitrector, facomulsificador
el tipo de suturas y el tipo de instrumental que es altamente selectivo en nuestro caso. Si ya nosotros nos dimos cuenta de cuál es la situación de lo que impera en este año, sería importante que nosotros nos diéramos cuenta cuáles son los grupos etáricos que afectan. Los adultos, como se alcanza a ver en la diapositiva, el 40% está entre 20 y 24 años. Sí, y vemos que la inmensa mayoría, de los 15, como habíamos señalado, parte de la segunda década, de la tercera década de la vida, estamos viendo que se encuentra el 67% de los enfermos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en mente porque es necesario que nuestra medicina vaya modificando, si no nada más nos concentremos a reparar las cosas. Los grupos de pediatría estamos viendo que es precisamente entre los 3 y 8 años, que es cuando el niño es más inquieto y está más libre, y aquí es donde nosotros podemos incidir. ¿Qué otra cosa podríamos darles en este momento que realmente aporta? Bueno, vamos a analizar el fenómeno epidemiológico comparándolo con lo que se vio en 1974 y lo que se vio en 1996. En 1974 vemos que el número de casos era sensiblemente inferior, casi la tercera parte de lo que se presentó 22 años después. Pero vemos que el porcentaje de los niños más o menos es semejante, sin embargo ha aumentado. Y el problema es de que, hablando fríamente de números, nos desensibilizamos. Y nos desensibilizamos en el sentido de lo que estamos viendo nosotros. Estamos hablando y analizando única y exclusivamente cifras. Pero yo pediría que dejáramos esa condición de interpretar única y exclusivamente cifras y tratáramos de entender que estamos hablando de personas que modifican su vida en forma sustancial. ¿Por qué decimos esto? Cuando un individuo pierde la visión de un ojo, pierde muchas posibilidades, inclusive en el desempeño de su trabajo, porque pierde la visión estereoscópica, es decir, no es una persona que pueda desarrollar alguna actividad, sin que se comprometiera su seguridad y la de sus compañeros, porque no tiene sentido de profundidad. Entonces, si requiere de una agudeza visual fina, de trabajar con máquinas en que se requiera tener, aparte de una buena concentración, una visión de este tipo, el individuo va a estar limitado a progresar a partir de ese momento, e inclusive en un porcentaje muy alto pierden su empleo. En 1974 vemos que en lo que se refiere a sexo era nada más el 25%. En 1996 nos damos cuenta que en adultos y niños es muy semejante. Es casi el 50% que afecta a las mujeres como afecta a los hombres. Y esto ya nos habla de un problema muy, muy serio. Por otro lado, vamos a ver que no solo esto se modificó, las áreas de actividad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que estaba haciendo el individuo en el momento que sufre esa alteración que modifica la arquitectura o la fisiología del globo ocular? Y aquí vamos a ver que también hay una diferencia muy importante. Y es donde invito a que nosotros hagamos un poco de conciencia. El área laboral. En 1974 era extraordinariamente predominante las lesiones en las áreas de trabajo de los individuos. La área doméstica, como se ve ahí, casi no se veía, y lo que a mí me sorprendió cuando recabé estos datos es de que sustancialmente es exactamente lo mismo lo que sucede por actos de violencia de 1974 a la fecha, aun cuando nosotros deberíamos de ver que la condición es diferente, por la impresión que tiene uno, por la información que recibe a través de los medios masivos de comunicación, y que es la impresión subjetiva de todos nosotros. ¿Por qué es importante este dato que estamos señalando nosotros? Es importante por una sencilla razón, porque pone de manifiesto que unas campañas bien dirigidas pueden disminuir en forma adecuada la incidencia de las lesiones que se producen de este tipo. ¿Qué fue lo que nosotros detectamos como causas de que se desarrollara mayor traumatología o mayor trauma en el área doméstica? Nosotros encontramos 3 factores muy importantes. Los juegos violentos. Esto como resultado de lo que los niños ven y desarrollan tanto en su entorno escolar como lo que ven en su casa en la televisión. Vemos que se tienen acceso
a series en las cuales la violencia aparentemente no deja ninguna secuela, y así juegan los niños, y esto desencadena que de una manera u otra los pequeños sufran lesiones que luego hoy se dan cuenta de que son irreversibles, y no como sucede en la televisión, que se reparan solitas o les vuelven a salir órganos u ojos en forma espontánea. Juguetes violentos. Como consecuencia de lo mismo, los niños tienen actividades en las cuales en sus maneras de divertirse están expuestos a mucha violencia, y las consecuencias pues no se dejan esperar. Finalmente, lo que es más frecuente en el adulto es realizar actividades sin la capacidad desarrollada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la gente que se pone a destapar refrescos con desarmadores, con cuchillos, gente que pretende clavar o atornillar o hacer algún movimiento violento con la herramienta inadecuada y sin ninguna protección a nivel de los ojos. Esto ha generado más que nada que en el ámbito doméstico se desarrollen este tipo de situaciones. Y es ahí donde nosotros pudiéramos, dando la información necesaria, modificar esta condición. Como condición que se maneja mundial y como personal, nosotros debemos de tener siempre en cuenta de que son personas las que están siendo afectadas y que antes de esto no tenían ninguna limitación. Estamos hablando de que todos los pacientes que nosotros vimos en esta revisión, de todos ellos el 36%, es decir, una tercera parte, quedan con lo que se llama técnicamente con ceguera legal, es decir, lo que se clasifica según agudeza visual 20-200 o menos desde el punto de vista de valoración de agudeza visual. Es importante que estamos hablando de más de 150 individuos. Una forma de abordar esta condición y darnos cuenta de cuál sería la repercusión de hacer campañas de prevención es que nosotros nos demos cuenta cuánto es lo que cuesta el atender a los pacientes traumatizados. Estábamos hablando de alrededor de 1.200, 1.300 personas mensuales que realmente tienen una lesión traumatológica, y la mayor parte de estas, en este caso, estamos hablando ya de afecciones traumáticas en general, no de las severas, que son las causas que nos hicieron o nos permitieron presentarnos ante ustedes, no se internan, y la incapacidad en costo o más o menos tasado son de 3 días, el día de incapacidad, porque más o menos es lo que tarda. El epitelio corneal se regenera habitualmente de una forma muy rápida, sin embargo no es muy sólido, y la gente infortunadamente no sigue las indicaciones. Entonces, para evitar mayor riesgo, se les dan 3 días para que no se vean expuestos, refiriendo ellos fotofobia o alguna molestia, a exponerse a tener una lesión más severa. Estamos viendo que son 55 pesos por día, y pues nada más calculen cuál es la condición. En los casos en los cuales requiere de internamiento, es un promedio de 3 meses, y el costo es el que ya nosotros habíamos señalado. Como podemos ver, los costos desde ese punto de vista son extraordinariamente altos, y ese es el costo directo, es decir, lo que le cuesta a la institución detener el daño o rehabilitar a un individuo. Esto es importante porque la función social que tiene la institución para la cual yo laboro, o otro tipo de instituciones de atención a la salud, lo que persiguen es que los individuos, en la medida de lo que sea posible, restituir sus actividades normales. Los costos de lo que estamos señalando nos permiten darnos cuenta que sale más económico, de la manera de lo que se puede hacer básicamente con educación, de prevenir este tipo de lesiones. Por otro lado, los costos indirectos, que son los medicamentos que compra parte del paciente, lo que gasta la familia, el transporte para irse con nosotros, la alimentación que se ve modificada porque tiene que ir con algún acompañante, tiene que gastar en su transporte, hacer un esfuerzo mayor, y desde el punto de vista de empresa, lo que gasta la empresa cuando se detiene la maquinaria porque hay un lesionado, lo que gasta la empresa para rehabilitar rehabilitar, pero para sustituir al individuo que está lesionado tiene que habilitar a otro individuo, y tiene que tener, a veces es maquinaria tan especializada o actividad tan especializada que tiene que tomar cursos,
A veces se paran máquinas, todo eso y la sustitución y el pago que se está haciendo es un gasto que es enorme tanto para la empresa como ya vemos en la diapositiva para el propio trabajador. Y esto en forma arbitraria, como la mayor parte de ustedes saben, se calcula como 3 veces lo que es el costo directo. Es decir, estamos hablando de cifras que se podrían evitar, como señalamos, por educación en forma muy importante. Finalmente, la estadística, aun cuando son números fríos, yo les invito a no caer en el espejismo de hablar de, bueno, ya nos enseñó muchos numeritos, pero vemos que básicamente se aumentaron en número, sí, el porcentaje no ha aumentado. Sí, han aumentado el número. Y ese es el problema que nosotros seguimos. Bueno, si el porcentaje se está modificando de una forma u otra, pero más o menos es lo mismo, no es tanto problema, no, sí es el problema. El porcentaje debería ser lo mínimo. Realmente en el área laboral, en algunos trabajos que hemos hecho nosotros, solo hemos podido detectar que solo el 2% fueron accidentes inevitables. Son de esas condiciones que va pasando un individuo cerca de una máquina y por X circunstancia la máquina estalla o se fragmenta y entonces lesiona a una persona. Aún con protección a veces son tantas fuerzas las que se generan que sí lesionan a un individuo. Estamos hablando del 2%. Entonces, sería conveniente que nosotros pudiéramos aplicar, y no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, evitáramos que las personas se vean afectadas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues simplemente, como se ve en la diapositiva, que ese tipo de actividades que se hacen así sean realmente, y ustedes lo ven en los países, en las películas que se pasan en los países avanzados, pues habitualmente para hacer cualquier actividad como esas usan gogles. Los costos son extraordinariamente, esos gogles que se utilizan por ejemplo para carpintería, son extraordinariamente económicos, no llegan a 100 pesos. Y si calculan lo que puede suceder cuando una persona le entra una astilla que es material orgánico y que tiene un porcentaje muy alto de perder el ojo por los efectos tóxicos y contaminantes que tienen este tipo de lesiones, entonces podemos darnos cuenta que sale para todos, tanto para el obrero como para la empresa y finalmente para la nación, más económico prever estos casos que de alguna forma hacerlo de otra manera. Las provisiones de las siguientes diapositivas es lo que nosotros realmente podemos hacer cuando vemos a una persona que está lesionada. Ahí se ve el individuo dirigiendo la mirada hacia un lado, fijándola, y nosotros de esa manera podemos hacerlo en su cama, ver qué tanta movilidad o qué tanta agudeza visual, si podemos que identifique algunos objetos comunes y de acuerdo a la edad del individuo. Es una manera de explorarlo de una forma muy sencilla. Aquí estamos viendo que el paciente tuvo un problema craneoencefálico que le afectó el ojo, pero está jugando dominó. Luego entonces con el ojito que ve, pues tiene una agudeza, cuando menos podemos pensar, útil. Recordar que la mayor parte de los enfermos cuando tienen lesiones que afectan el sistema nervioso central, a veces están en un estado muy irritable y debemos de ser un poco más complacientes cuando están en estados de conciencia, lo que afortunadamente para nosotros no es lo frecuente. Aquí estamos viendo la exploración de una manera muy sencilla, con un lápiz o una pluma, pidiéndole que el mismo enfermo se excluya un ojo para que siga el objeto y de esa manera vemos cuál es la función motora y cuál es la función visual. Estas 3 diapositivas para demostrar que todos y cada uno de nosotros podemos en cualquier momento hacer una exploración, una evaluación adecuada de la esfera oftalmológica y poder determinar cuando se requiera el concurso de algún especialista en oftalmología de una manera que sea fácil para que uno cuando menos pretenda al trasladarse o al recibir al enfermo, cualquiera que sea la situación, de tener qué recursos para poderle darle la mejor atención al enfermo, ya que el tiempo seguirá hoy y como siempre siendo un factor determinante en la rehabilitación del enfermo. Muchas gracias. Muy bien, como ya tenemos costumbre, la sección de preguntas. No nos han preguntado nada de Culiacán, de Tampico, Morelia. ¿Dudas, preguntas? Morelia, buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Mire, de aquí de Morelia vemos que es muy importante la estadística
que realizan en los centros, porque bueno, esto nos indica qué es lo que tenemos que prevenir en los centros de trabajo. Porque es importante que la gente se cubra con esas protecciones para que evitar precisamente este tipo de accidentes que estamos viendo por una parte que bueno van directamente al ser humano y por otra bueno pues esto va mermando también la economía de las empresas. ¿Hay algún aspecto dentro de las secretarías o dentro de los hospitales un mecanismo en donde se maneje adecuadamente estas estadísticas? Porque tengo entendido que no en todos lugares se lleva a cabo. ¿Por qué no se lleva a cabo, doctor? Gracias. Sí se llevan a cabo, existen ya inclusive alguna especie de subsecretaría que está, que es salud en el trabajo, que se está trabajando muy bien. Por eso al principio de la plática yo señalaba que aquí tiene una distorsión, o sea, lo que nosotros podemos ofrecerles a ustedes es la experiencia que nos da el volumen tan enorme de lo que nosotros manejamos. Pero definitivamente y afortunadamente esto no se da en la mayor parte de los lugares. Las razones pues es la densidad poblacional y el área industrial más importante de la República que se encuentra ahí. Pero sí hay medidas y sí han surtido efecto. A mí en lo personal, doctora, lo que a mí me está alarmando es el aumento tan bárbaro de las lesiones en área doméstica y que está básicamente por la comunicación masiva. Es decir, estamos viendo que en relación al sexo de ser el 25% aumentó y básicamente por las lesiones que tienen las niñas, porque las niñas ya participan en los juegos en forma total y absoluta. Entonces, tienen acceso a los juegos que son ya muy violentos y los juguetes que se tratan de matar y revivir a cada rato y a veces les pegan en la carita y las lesiones a veces son muy importantes. Comentaba con algunos compañeros antes de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes de que a veces hasta los niños vuelan, se avientan de los edificios porque creen que vuelan, y es cuando venimos aquí al Hospital Materno de Las Salinas y las lesiones son muy importantes y casi todas invalidantes. Pero sí existen actividades y el efecto en el área laboral ha sido muy importante, como señalamos, del 70% al 30% actual. Pero a mí me preocupa más que las áreas laborales, lo que podamos hacer por nuestros enfermos, que ahorita es más alto, y es la población infantil, y lo que sucede en el área doméstica por el uso inadecuado de juguetes y de instrumentos que no están hechos para lo que lo usamos. Doctor, gracias. Doctora, otra pregunta más. Por ejemplo, sabemos que la televisión es una actividad de complemento a muchas madres que tienen la necesidad de trabajar o para otras personas que no tienen el cuidado de seleccionar qué tipo de programas o qué tipo de programas no deban de ver los niños. En este tipo de programas, desgraciadamente, como usted mencionaba, hay demasiada violencia. ¿Hay algún programa o un lineamiento o alguna sugerencia, por ejemplo, con los medios de comunicación que ustedes estén interactuando? Porque yo creo que es interesante canalizar esta información hacia ellos. Bueno, el problema creo que ya ha sido denunciado por muchas, inclusive por estaciones de radio telecomunicación, que se ha llegado a un exceso, pero el que nosotros hayamos tenido oportunidad de interactuar, no, doctora. Sí, las veces que hemos podido participar en tipos de reuniones como estas, nosotros lo hemos manifestado y hemos enviado los resultados de lo que está sucediendo a los niveles que corresponden, pero en lo personal yo no tengo identificado ningún tipo de actividad así formal para tratar de evitar este tipo de series que creo que están dañando, y no hablemos de los ojos, están dañando a los niños en toda la esfera. Básicamente ellos, ¿no?, que están produciendo lesiones en sus extremidades, en todos lados. Muy amable, doctor, gracias. Usted, doctor. ¿Alguna otra pregunta? En el auditorio, vamos al auditorio. ¿Preguntas en el auditorio?
Bueno, de no ser así, agradezco mucho la participación del doctor Pereira Quintero con el tema manifestaciones neurooftalmológicas en el traumatismo cráneoencefálico y agradeciéndole de antemano todas las próximas ponencias que va a tomar en nuestros cursos, como han estado anunciadas. Solo me resta agradecer nuevamente al doctor Pereira su intervención. Muchas gracias.